Bienvenidos al canal del Instituto de Psicología Profunda. Hoy vamos a hablar de un tema que ha sido amado, odiado, deformado, celebrado y que aún hoy despierta polémicas encendidas: el psicoanálisis. Y si te dijera que muchas de las decisiones que tomas no son realmente tuyas, sino el eco de algo que ni siquiera sabes que existe, que el mayor obstáculo para tu felicidad puede estar dentro de ti, y que no tienes idea de cómo se ve. Desde el silencio de un diván hasta los sueños que se escapan al despertar, el psicoanálisis ha intentado durante más de un siglo responder a una pregunta tan humana como inquietante: ¿qué hay debajo de lo que creemos ser? Freud lo llamó lo inconsciente, Carl Jung, el alma. Y millones de personas, desde pacientes hasta pensadores, han encontrado en sus ideas una llave para explorar su vida interior. Pero, ¿qué es realmente el psicoanálisis? ¿Es una ciencia, una filosofía, una religión disfrazada? En este video vamos a argumentar que el psicoanálisis no es una simple técnica terapéutica ni una ciencia tradicional, sino una revolución profunda en la forma en que comprendemos al ser humano. Una revolución que nos invita a mirar de frente lo reprimido, lo olvidado, lo que duele. Porque lo que no se hace consciente se repite. Nuestro recorrido nos llevará desde los orígenes clínicos del psicoanálisis hasta sus grandes transformaciones. Exploraremos las críticas más comunes, las refutaremos con argumentos claros y te mostraremos por qué, más allá de modas o etiquetas, el psicoanálisis sigue siendo uno de los lenguajes más potentes para comprender el alma humana. Prepárate, porque no vamos a hablar solo de historia, sino de ti. El psicoanálisis nació de una necesidad clínica. A finales del siglo XIX, los médicos se enfrentaban a pacientes que sufrían sin causa aparente: parálisis sin lesión física, amnesias inexplicables, ceguera sin daño ocular. La medicina tradicional no podía ofrecer respuestas, y mucho menos alivio. Fue entonces cuando una pregunta se volvió urgente: ¿y si el origen de estos síntomas no estuviera en el cuerpo, sino en la mente? Sigmund Freud, neurólogo vienés, fue el primero en mirar con atención ese terreno oscuro que nadie quería pisar. Inspirado por los trabajos de Breuer, Janet y Charcot, Freud descubrió algo asombroso: que los síntomas físicos podían desaparecer cuando los pacientes hablaban sobre ciertas experiencias olvidadas. Así nació la llamada cura por la palabra. Pero no se trataba solo de hablar. Freud notó que esos recuerdos, generalmente traumáticos, no estaban accesibles a voluntad. Había que encontrarlos. Así ideó un método para hacerlo: el psicoanálisis. A través de la libre asociación, la interpretación de sueños y los lapsus, Freud exploraba ese territorio oculto, el inconsciente. Lo que descubrió fue radical. Muchas personas no enfermaban por lo que vivían conscientemente, sino por lo que reprimían. Deseos prohibidos, recuerdos dolorosos, conflictos sin resolver quedaban enterrados, pero no desaparecían. Se manifestaban en los síntomas, los sueños, las fobias, las relaciones. Como dijo Freud, lo reprimido siempre retorna. Este hallazgo cambió para siempre la psicología. Por primera vez se proponía que no somos dueños absolutos de nosotros mismos, que hay dentro de cada ser humano una parte silenciada que influye, condiciona y a veces domina. El psicoanálisis había abierto una puerta. Lo que vendría después cambiaría el mundo. Al principio, Freud pensaba que los síntomas neuróticos eran el resultado directo de traumas psicológicos. Algo había ocurrido, algo impactante, que dejaba una huella inconsciente y generaba el síntoma. Pero pronto se dio cuenta de que esta explicación era insuficiente. Había personas que habían vivido situaciones muy similares y no enfermaban. ¿Por qué algunos sí y otros no? La clave, descubrió, estaba en lo que llamó disposición interna. Es decir, no era solo lo que sucedía afuera, sino cómo cada persona procesaba, interpretaba o reprimía lo que vivía. El síntoma no era simplemente el recuerdo de un evento doloroso, era la manifestación de un conflicto no resuelto. Y en la mayoría de los casos, ese conflicto tenía una raíz erótica. Pero atención, cuando hablamos de erótico, no nos referimos únicamente a lo sexual, sino a todo lo relacionado con el deseo, el afecto, el vínculo, la pulsión de vida. El ser humano desea y al mismo tiempo teme desear. Quiere, pero se reprime. Busca, pero huye. Y esa contradicción, cuando no encuentra salida, puede enfermar. Freud encontró en los sueños un camino privilegiado para acceder a estos contenidos inconscientes. Los sueños, lejos de ser simples fantasías nocturnas, eran para él una expresión cifrada del deseo.
A través del análisis de sus símbolos, metáforas y desplazamientos, se podía descifrar lo que el paciente no podía decir con palabras. Así, el inconsciente dejó de ser solo una idea abstracta para convertirse en una dimensión viva, activa, dinámica. No es una simple caja de recuerdos, sino una fuerza que influye en nuestra vida cotidiana, en cómo amamos, en qué repetimos, en por qué sufrimos. El psicoanálisis no solo descubrió esta dimensión, sino que ofreció una forma de dialogar con ella. Con el tiempo, Freud comprendió que detrás del trauma visible había algo más profundo, un conflicto interno, casi siempre de carácter erótico. ¿Qué significa esto? Que muchas veces la neurosis no es simplemente una reacción a un evento doloroso, sino la expresión de una lucha entre dos deseos opuestos dentro de la misma persona. Uno consciente, aceptado, y otro inconsciente, reprimido. Esto es clave, porque no hablamos de una moral externa impuesta desde afuera, sino de una división interna. La persona quiere algo, pero también teme o rechaza ese mismo deseo. Por ejemplo, alguien puede anhelar una relación afectiva profunda, pero al mismo tiempo evitarla por miedo a ser herido. Esta contradicción crea tensión, y cuando no se resuelve, el conflicto busca una vía de escape simbólica. Ahí es donde aparecen los síntomas. Freud llamó a esta fuerza interna Eros, no solo como impulso sexual, sino como principio de vida, energía de unión, deseo de vínculo. El Eros impulsa al ser humano a expandirse, a amar, a crear. Pero también encuentra obstáculos: el deber, la culpa, la represión, el miedo. De ese enfrentamiento nace el sufrimiento psíquico. Por eso el psicoanálisis no se limitó a curar síntomas. Su tarea era más profunda: ayudar al sujeto a descubrir su verdad interna, a enfrentar sus contradicciones y a reconciliarse con su deseo. No se trataba de eliminar el conflicto, sino de hacerlo consciente, porque solo lo que se hace consciente puede ser transformado. Aquí es donde el psicoanálisis se convierte en una vía de autoconocimiento. No ofrece recetas ni caminos fáciles. No te dice qué debes hacer. Te invita más bien a encontrarte contigo mismo, a mirar de frente eso que evitas, a darle palabra a lo que se esconde en el silencio, porque solo en ese acto de verdad empieza realmente la libertad. Llegados a este punto, vale la pena profundizar en cómo el psicoanálisis accede al inconsciente. No basta con preguntar al paciente qué siente o qué piensa. Muchos contenidos inconscientes están tan reprimidos que no pueden expresarse directamente. Por eso, el método analítico se apoya en recursos indirectos, como la asociación libre, los lapsus, los actos fallidos y especialmente los sueños. Freud revolucionó la comprensión del sueño. Hasta entonces, los sueños eran vistos como residuos sin sentido o simples fantasías. Él los interpretó como expresiones simbólicas del inconsciente. Afirmó que el sueño es la realización disfrazada de un deseo reprimido. Y aunque esto no siempre es evidente, puede descubrirse a través del análisis detallado. ¿Cómo funciona ese análisis? Primero se parte del sueño tal como es recordado, el contenido manifiesto. Luego, se le pide al paciente que asocie libremente con cada uno de sus elementos. Lo que emerge no siempre tiene lógica desde el punto de vista racional, pero poco a poco revela el contenido latente, es decir, el conflicto oculto que motivó el sueño. Pero Freud no fue el único en desarrollar este enfoque. Carl Gustav Jung, colaborador y luego crítico de Freud, introdujo una visión más simbólica y amplia del inconsciente. Para Carl Jung, los sueños no solo eran expresiones de deseos reprimidos, sino mensajes del alma que buscaban equilibrar la psique. En ellos aparecían símbolos universales que conectaban al individuo con su historia más profunda, el inconsciente colectivo. Así, mientras Freud veía en los sueños un camino hacia el pasado reprimido, Carl Jung los interpretaba también como orientaciones hacia el futuro, hacia lo que uno está llamado a ser. Ambos coincidían en algo fundamental. El inconsciente no es un enemigo a vencer, sino una realidad a comprender. Y en esa comprensión puede surgir transformación. Una de las ideas más provocadoras del psicoanálisis es que el inconsciente no es una caja de recuerdos, sino una fuerza viva que actúa en la vida cotidiana. No se trata solo de memorias olvidadas, sino de deseos, temores, contradicciones y aspectos de nosotros mismos que no reconocemos, pero que influyen en nuestras decisiones, vínculos y emociones. Freud sostenía que gran parte de lo que somos está determinado por procesos inconscientes. Desde las elecciones amorosas hasta los errores aparentemente triviales, todo puede estar guiado por motivaciones que desconocemos. Para él, la mente es como un iceberg.
Lo que vemos es solo una pequeña parte, mientras que la mayor parte está oculta bajo la superficie. Carl Jung, por su parte, amplió esta visión al proponer la existencia de un inconsciente colectivo. Según él, no solo cargamos con lo que nos ocurrió en la infancia, sino también con imágenes, símbolos y experiencias comunes a toda la humanidad. Los mitos, los arquetipos, las figuras universales que aparecen en los sueños y en la cultura tienen una raíz común. Esto significaba que nuestros conflictos individuales también están conectados con algo más grande. Ambos coincidieron en algo esencial. El yo consciente no es el dueño absoluto de la psique. Hay una dinámica interna en la que múltiples fuerzas interactúan, a veces en armonía y otras en conflicto. Y cuando esas fuerzas son ignoradas o reprimidas, encuentran formas de manifestarse. En síntomas, en sueños, en actos fallidos, en relaciones que se repiten una y otra vez como un guión que no entendemos. Aquí el psicoanálisis ofrece algo único, una vía para explorar esa dimensión profunda, no para controlarla, sino para integrarla. Porque lo inconsciente no es el enemigo, sino una parte de nosotros que necesita ser escuchada. Solo cuando se le da voz, el conflicto puede transformarse en crecimiento y el síntoma en mensaje. A lo largo de los años, el psicoanálisis ha recibido muchas críticas. Algunas vienen del ámbito científico, otras del filosófico y muchas desde el sentido común. Uno de los cuestionamientos más frecuentes es que no es una ciencia, ya que sus teorías no pueden ser comprobadas con el método experimental tradicional. También se le ha acusado de ser demasiado subjetivo, de buscar significados ocultos donde no los hay, e incluso de promover una visión pesimista del ser humano. Estas críticas merecen una respuesta clara. Es cierto que el psicoanálisis no funciona como una ciencia dura, no mide resultados en laboratorios ni ofrece predicciones exactas, pero eso no lo invalida. La psicología profunda trabaja con realidades complejas, muchas veces simbólicas, que no pueden ser reducidas a números. ¿Cómo cuantificar un sueño? ¿Cómo someter el dolor psíquico a una estadística? En vez de tratar de forzar al alma a ajustarse al método, el psicoanálisis creó un método para acercarse al alma. Otra crítica común es que el psicoanálisis se enfoca demasiado en el pasado y en el sufrimiento. Pero esta idea ignora el propósito real del análisis, liberar al sujeto de lo que lo ata inconscientemente. Para eso es necesario mirar atrás, no para quedarse atrapado en la historia, sino para comprenderla y trascenderla. Como dijo Carl Jung, lo que no se hace consciente se manifiesta en la vida como destino. Por último, se dice que es un proceso largo, costoso e incluso elitista. Y sí, es un camino que requiere tiempo, esfuerzo y compromiso, pero su valor no está en la rapidez, sino en la profundidad. No se trata solo de aliviar un síntoma, sino de transformar la relación de la persona consigo misma. En un mundo que busca soluciones instantáneas, el psicoanálisis propone algo distinto, un encuentro honesto con lo que somos. Otra crítica que ha perseguido al psicoanálisis es que sus conceptos son demasiado abstractos o incluso místicos. Ideas como el inconsciente colectivo, los arquetipos o el ánima y el animus han sido malinterpretadas como si fueran fantasías sin fundamento. Sin embargo, estas nociones no pretenden describir entidades físicas, sino patrones psicológicos universales, presentes en los mitos, religiones, sueños y obras de arte a lo largo de la historia. Carl Jung no buscaba reemplazar la ciencia por el simbolismo, sino ampliar el horizonte de lo psicológico. Para él, comprender al ser humano exigía reconocer no solo lo observable, sino también lo invisible, aquello que da sentido, que orienta, que pulsa desde lo más profundo. El alma, decía, no es una metáfora poética, sino una realidad interior con la que el ser humano se encuentra o se pierde. También se ha dicho que el psicoanálisis ya fue superado, que pertenece al siglo XX y que hoy las terapias deben ser rápidas, prácticas y orientadas a resultados visibles. Pero esa mirada, aunque útil en ciertos contextos, ignora que muchas personas no buscan solo dejar de sufrir, sino comprender por qué sufren. No quieren soluciones automáticas, sino un espacio donde explorar lo que les duele, lo que repiten, lo que desean. El psicoanálisis no es para todos, ni pretende serlo. Pero para quienes se sienten llamados a entender el sentido más profundo de su historia, de sus vínculos, de su manera de vivir o fracasar, sigue siendo una herramienta poderosa. Porque más allá de las etiquetas, lo que propone es una invitación radical. Detenerse, mirar hacia adentro y asumir la responsabilidad de la propia transformación. Esa es su vigencia.
no en prometer resultados rápidos, sino en abrir caminos hacia una verdad personal. Una verdad que no se impone desde afuera, sino que se descubre desde dentro. El psicoanálisis no es una teoría cerrada ni un dogma inamovible. Es, en esencia, una forma de escuchar y comprender el alma humana. En un mundo saturado de ruido, de prisas, de respuestas fáciles, ofrece algo profundamente contracultural, un espacio para pensar, para sentir, para recordar, para encontrarse. Freud abrió la puerta al inconsciente. Carl Jung amplió esa puerta hacia lo simbólico y lo colectivo. Ambos, desde perspectivas distintas, nos enseñaron que no estamos condenados a repetir nuestra historia sin sentido, que si tenemos el valor de mirar hacia adentro, de asumir nuestras sombras, también podemos descubrir nuestras posibilidades más luminosas. Hoy el psicoanálisis sigue vivo, no porque prometa soluciones rápidas, sino porque toca una verdad esencial. El sufrimiento humano no es una falla que deba corregirse, sino una señal que debe escucharse. No todo síntoma es un error, a veces es un lenguaje. Y aprender a descifrar ese lenguaje puede ser el inicio de una transformación profunda. En el Instituto de Psicología Profunda creemos que el pensamiento psicoanalítico sigue siendo necesario, no como una moda del pasado, sino como una herramienta viva para quienes buscan conocerse, crecer y vivir con mayor conciencia. Porque el mayor acto de libertad comienza cuando uno se atreve a comprender quién es realmente. Si este contenido te aportó valor, te invitamos a darle like, comentar tu opinión, compartirlo con alguien a quien pueda servirle y suscribirte al canal. Eso nos ayuda a seguir creando contenido con profundidad y compromiso. Y para cerrar, te dejamos 3 preguntas para reflexionar. 1. ¿Qué parte de tu historia sientes que todavía no has comprendido del todo? ¿Y cómo crees que podría estar influyendo en tus decisiones actuales sin que te des cuenta? Muchas veces creemos que ya superamos ciertas etapas de nuestra vida simplemente porque las hemos dejado atrás en el tiempo. Pero la verdad es que lo no resuelto no desaparece. Se transforma, se oculta, se repite. ¿Hay algún recuerdo, una relación, una emoción o una experiencia pasada que evitas mirar con profundidad? Podría ser que eso aún esté marcando tu forma de relacionarte contigo mismo o con los demás. 2. ¿Hay algún conflicto interno que se repite en tu vida, en tus relaciones, en tu trabajo, en tu manera de vivir, y que tal vez has intentado resolver solo desde la lógica, sin explorar su raíz emocional o inconsciente? A veces nos frustramos por repetir los mismos errores o patrones, sin entender por qué. Tomamos decisiones que no nos representan, saboteamos oportunidades o sentimos que no avanzamos. Y si ese conflicto no está solo en lo que haces, sino en lo que niegas, temes o no te permites sentir, te has dado el espacio para escucharlo con honestidad. 3. ¿Qué pasaría si comienzas a ver tus síntomas, tu ansiedad, tu tristeza, tu apatía, tu incomodidad, no como un problema a eliminar, sino como un mensaje que tu interior intenta comunicarte desde hace tiempo? En lugar de huir del malestar o anestesiarlo con distracciones, ¿qué ocurriría si lo atendieras como una señal? Y si tu síntoma fuera, en el fondo, una parte de ti que quiere ser escuchada, entendida, integrada. Tal vez no se trata de curarlo rápido, sino de preguntarte, ¿qué verdad de mí mismo estoy ignorando? Gracias por acompañarnos. Hasta la próxima.